Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Y en Colombia se desató una verdadera tormenta política y jurídica por las declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y que reveló a la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Recordemos, Ana Milena, que López contó en detalle cómo se orquestó y cómo se puso a andar el complejo entramado para dar contratos de ese organismo a congresistas a cambio de sus votos a favor de los proyectos del gobierno. López reveló datos concretos de reuniones en la Presidencia de la República, en el Ministerio de Hacienda y en su oficina, en las que, según él, recibió órdenes de altos funcionarios del gobierno para amañar y entregar contratos a dedo a congresistas de diferentes regiones del país. Pues hoy se conocieron las reacciones de varios sectores políticos a estas explosivas revelaciones. Votos en el Congreso de congresistas se conseguían a cambio de contratos. El supuesto demeigane al que se refiere Olmedo López dentro del Congreso tiene hoy a todas las bancadas políticas opinando sobre la figura que juegan como legisladores dentro de los propósitos del gobierno. Hablan de responsabilidades netamente individuales y no con tintes políticos dentro del legislativo. El Congreso no es notario del Ejecutivo y nosotros, ante la independencia de poderes, tenemos que actuar con responsabilidad que nos entregó el electorado. Las declaraciones del exdirector de Gestión del Riesgo tienen en el ojo del huracán al proyecto del cambio y en alerta a su bancada dentro del Congreso. Van en contra de toda la filosofía del pacto histórico que nosotros luchamos por construir un país equitativo, un país en el cual los procesos de la gestión pública sean transparentes y una lucha contra la corrupción. Lo que nosotros ahora pedimos como bancada del pacto histórico es que la justicia colombiana actúe. Desde la oposición hablan de que esta es una clara oportunidad para ratificar la desconfianza sobre los proyectos sociales del gobierno, que sí o sí requieren del presupuesto general de la nación. Lo dicen por la presunta participación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como eje de colaboración. No tiene presentación que él siga siendo ministro de esa cartera y adicionalmente yo creo que no tiene la autoridad moral para presentar una nueva reforma tributaria cuando vemos a dónde están destinando los recursos de los colombianos. Queda en evidencia que la reforma pensional que tramitó Petro está manchada de corrupción, que no tiene ninguna legitimidad y peor aún, que hubo intentos para comprar con contratos a la organización terrorista del ELN. El ministro de Hacienda, que está altamente salpicado, por lo menos debería renunciar. Algunos sienten que el ambiente es de decepción. Si el presidente Gustavo Petro hubiera dicho, en mi gobierno vamos a tener cada 15 días los mismos escándalos de corrupción que teníamos con los gobiernos anteriores, no hubiera ganado las elecciones y, por ejemplo, yo no hubiera votado por él en segunda vuelta. Y lo más descarado es que responda zafando de su responsabilidad política y pintando esto como una cortina de humo. Esto es algo que se ha buscado el mismo presidente, al sacar de su gabinete a los ministros serios, técnicos y honestos y rodearse cada vez más de gente que no es competente para los cargos. Piden respuestas, decisiones y un reconocimiento de los hechos que ahora están en manos de la justicia. Y en Noticias Caracol también hablamos con el ex candidato presidencial Sergio Fajardo, con el director de Transparencia por Colombia y con el historiador Juan Carlos Flores. Coinciden en que la declaración de Olmedo López es un documento de inmenso valor que ayuda a dimensionar los niveles de corrupción que se han presentado en el gobierno y pidieron celeridad en las actuaciones de las autoridades. Nos están robando. La corrupción es gran enfermedad de este país. Y lo que nos está mostrando en este episodio, que gracias a Noticias Caracol podemos ver, porque se necesita el periodista que muestre lo que pasa, de lo contrario nunca nos enteramos, estamos viendo cómo ganan unas elecciones, ponen a un señor en un cargo, lo ponen en una institución donde hay plata, y con esa plata empiezan a comprar congresistas que están en el Congreso de la República para que hagan los votos que el gobierno quiere. Tienen el contratista, van para comprar más elecciones para el bolsillo de los congresistas y le están robando al pueblo que supuestamente se quiere representar. Nosotros tenemos que tener nombres de todas las personas que están involucradas en todo esto, porque queda una mancha sobre todas las personas que están en el Congreso de la República. Y entonces no sabemos cuáles son las leyes que han sido compradas o realmente negociadas dentro de la discusión política. En el pasado se decía o se elogiaba el que se filtraran documentos, el que hubiese filtraciones. La prensa tiene que actuar y ustedes son ojos
y oídos de todo el pueblo colombiano. Hay un mundo allá de corruptos, de criminalidad, y que la prensa logre traernos a nosotros para que veamos, para que entendamos. Es que si eso no se ve, entonces la gente no tiene ni idea qué es lo que está pasando. Es un hecho de inmensa gravedad. Lo que más me preocupa en estos momentos es la negativa del presidente Petro a ver el elefante de la corrupción en su propio gobierno. El que el señor Olmedo López, que trabajó con Petro ya en la alcaldía de Bogotá, al que él nombra en un cargo de inmensa responsabilidad, manejando gigantescos recursos, la unidad del riesgo, señale con nombre propio al ministro de Hacienda Bonilla como ser la persona que da la orden para comprar unos congresistas, es un hecho que debe ser investigado. Hay que proteger la vida de este señor López y sus denuncias. Hay que proteger esa libreta en la que él señala que está anotado todo ese proceso de corrupción. Él ha dado fechas exactas de las reuniones en la Casa de Nariño, con la participación de ministros claves, el ministro del Interior entre ellos, el director de la inteligencia, el expresidente del Partido Verde y otros altísimos funcionarios. De manera que menospreciar las denuncias como está haciendo Petro es un hecho gravísimo. ¿Qué espera Transparencia por Colombia que ocurra después de todas estas revelaciones? Algo tiene que suceder en términos no solamente de los resultados de las investigaciones, que son muy importantes porque aquí la justicia está operando y entregará resultados. Pero por supuesto también será muy importante que a la luz de esa verdad judicial a la que se llegue, pues hayan consecuencias en cuanto a el manejo de dineros que son de altísima discrecionalidad en una entidad como la unidad de gestión de riesgos, sobre la cual se están tomando medidas, pero que además se tapen huecos, riesgos que pueda haber en otras entidades donde también pudiera haber riesgos similares.